través de ¿quién? De la localización geográfica. Vamos a entender por qué hablamos de eso. La etiología. La etiología, cuando hablamos de etiología, lo primero que se piensa cuando se habla de pancreatitis crónica es alcohol. 70-80% pancreatitis crónica causado por alcohol. Pero ¿qué pasa? El alcohol es un cofactor. ¿Qué quiere decir eso? Solo 3-7% de todos los pacientes que consumen altas dosis de bebida alcohólica, inclusive llegando a completar lo que dicen los libros de que para generar una pancreatitis crónica debe consumir más de 100 o igual a 100 miligramos de alcohol en por lo menos 5 años. Y algunos libros hacen un poquitito más hasta 10 años, pero puse el menos, que sería 5 años. Y a pesar de eso, lo mismo, no todos van a generar pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque es un cofactor. ¿Qué quiere decir eso? Que por sí solo, él no va a generar pancreatitis crónica en la mayoría de los casos. Va a necesitar de ya sea factores genéticos, ya sea de otras causas, otras lesiones, otros estimulantes para que evolucione a lo que sería una pancreatitis crónica. Ahí lo siguiente es, si el paciente tiene pancreatitis crónica, el parar de tomar para la evolución del paciente, de la pancreatitis, no. Si él para de tomar, esa pancreatitis va a terminar vamos a decir así, su evolución. Va a irse empeorando hasta quedarse insuficiente. Pero entonces, me van a decir, ahí es mejor nomás entonces dejarle al paciente que tome todo lo que quiera y se muera feliz. No. ¿Por qué no se va a morir feliz? Porque sencillamente cuanto más toma, más lesiona. Cuanto más toma, más síntomas causa. Entonces, hay que parar de tomar y hay que controlar, ¿verdad? Entonces, es el tema de la pancreatitis alcohólica. Otra etiología, otra causa es el fumar. No es que el fumar va a llevar a la pancreatitis, ¿sí? No es que el paciente que fuma tiene pancreatitis. No, el paciente que toma y al mismo tiempo fuma, eso es lo que lleva a que la evolución de la pancreatitis sea más rápida. Lo que tenía que ocurrir en una insuficiencia pancreática en 10 años, cuando fuma, va reduciendo y apareciendo antes. Va a evolucionar más rápido. O sea, ¿por qué? Porque aumenta la calcificación pancreática. Porque produce diabetes mellitus. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hace con que haya lesiones de los islotes de Langerhans. Por eso entonces el paciente con pancreatitis, o sea, que fuma y toma, evoluciona más rápido, lesiona más rápido el páncreas. Y por ende más consecuencias y más complicaciones va a tener el paciente que tenga este tipo de evolución más rápido. Otro es la mutación genética. Habíamos hablado cuando dimos pancreatitis aguda de que en condiciones fisiológicas la activación de las enzimas pancreáticas está estrictamente controlado. Estrictamente controlado. ¿Qué quiere decir eso? Eso que estábamos hablando, fase cefálica, fase gástrica, producción de gastrina, fase intestinal, donde hay la secretina, la colecistoquinina, secreción y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué tiene? Etapas. Etapas que están bien controladas, ya sea por parte enzimática como también por parte genética. ¿Sí? Bien controlado. Ahora bien, cuando hablamos de mutación genética, estamos hablando de gen. Entonces, uno de ellos es el gen de serina proteasa 1, también llamado como PRSS1. Generalmente en los libros se encuentra más este nombrecito que este nombrecito. El PRSS1
Es importante que eso aprendan, que es el que se encarga de quién, de la producción del trixinógeno. Él es el que se encarga de decir, ah, no, vamos a producir más trixinógeno. Ah, no, vamos a parar de producir trixinógeno. Demasiado mucho trixinógeno ya produjeron. Entonces él controla eso, ¿sí? Y es importante eso, ¿por qué? Porque nosotros sabemos de que una producción excesiva puede llevar a una complicación peor, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahora bien, si nos quedamos pensando, por ejemplo, nuestro gen serina proteasa 1 se encarga de producción. ¿Qué pasa si se afecta a él? Uno va a decir así, si se afecta el productor o el encargado de controlar la producción, va a tener dos opciones, produce mucho o produce poco. Y no es así. Él pierde totalmente su dirección y se torna un activador. ¿Activador de quién? Del trixinógeno. Él actúa como esa catepsina, él actúa como la enteroquinina y él entonces actúa como qué? Activando el trixinógeno. ¿Y ustedes se acuerdan en qué se activaba el trixinógeno? ¿Qué producía la activación del trixinógeno? ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando se activa el trixinógeno? ¿Qué se producía? Antigradação do pâncreas. Antes de degradar el páncreas, tripsina, así mismo Adrián, tripsina. Y esa tripsina, ¿se acuerdan que era el que va a activar todas las otras enzimas que estaban inactivas? Y entonces ahí empezaba la cascada enzimática inflamatoria del páncreas. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo? Inflamación pancreática, pancreatitis aguda, varias inflamaciones de seguida, inflamación crónica, varias inflamaciones de destrucción. Eso es. En un primer instante es agudo, pero después ya es crónico. ¿Por qué? Porque crónico inflama por largo tiempo. ¿Y en quién observamos más esto? Frecuentemente en una pancreatitis crónica hereditaria. Se transmite de generación en generación. El SPINCA1. El SPINCA1, su mutación se observa más frecuentemente en quién? Pancreatitis alcohólica, hereditaria y idiopática. Pero hay que entender una cosa, el SPINCA1 es también un gen que puede estar presente en varias personas, en 1 a 2% de las personas que nunca van a tener pancreatitis crónica tienen este defecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? El defecto del SPINCA1 por sí solo no causa pancreatitis crónica. ¿Y qué es lo que es la función del SPINCA1? Es evitar la activación del trixinógeno antes de llegar a la luz del duodeno. Esa es su función. Él tiene que evitar que se active en todo el trayecto hasta llegar al duodeno. En el duodeno sí, ya no le importa más, se tiene que activarlo porque tiene que cumplir su función. Entonces esa es la función del SPINCA1. ¿Y por qué dice que va a estar en la pancreatitis alcohólica? Porque el alcohol va a darle el puntapié que necesita para la pancreatitis crónica. Hereditaria, otro defecto genético, empeora. Idiopática, vamos a entender que es de causa desconocida. El CFTR, que es otro gen, este es el principal, grave. Gen principal para producir pancreatitis crónica está acá, el CFTR. ¿Por qué? Porque él se encarga de la producción del bicarbonato. ¿Se acuerdan qué efecto o qué factor importante tenía el bicarbonato? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan qué es lo que hacía el bicarbonato?
Creo que no están despiertos. ¿Qué hacía el bicarbonato? El bicarbonato se encargaba de servir como un amortiguador de la acidez del duodeno. El jugo gástrico venía muy ácido, llegaba al duodeno y en el duodeno estimulaba a lo que serían las células S, producía la secretina, liberaba el jugo pancreático rico en bicarbonato y eso hacía con que el pH aumente y se torne alcalino, evitando lesiones a nivel de la mucosa duodenal. Y no solo las lesiones de la mucosa duodenal, sino que permite que las enzimas pancreáticas no se destruyan. Sí, asimismo, la enzima pancreática necesita de un medio que sea alcalino. Existen estudios donde demuestran que medios ácidos destruyen la enzima. Medios alcalinos de 4 para arriba permiten el funcionamiento de la enzima. Si este falla, ¿qué pasa? Que el productor del bicarbonato no se produce bicarbonato. Si este falla, ¿qué pasa? Disminuye la cantidad de jugo pancreático. Si este falla, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de células enzimáticas y las células enzimáticas se destruyen en la luz del duodeno. O sea, todo va a llevar a una pancreatitis crónica. Entonces se presenta pancreatitis alcohólica y hepática hereditaria. ¿Entendieron? Tipos de pancreatitis. La pancreatitis crónica hay varias, ¿sí? Hay la pancreatitis crónica alcohólica, tropical, hereditaria, autoinmune, idiopática, obstructiva, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿por qué no vamos a hablar de la alcohólica? Porque ya hablamos. Principal causa, alcohol. 70-80% de los causas de pancreatitis crónica, alcohol. Inclusive si le preguntan a quien sea, el alcohol que causa cirrosis y pancreatitis crónica, tal vez. Cirrosis y pancreatitis crónica. Ya está. Y bueno, el alcohol, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hablado en pancreatitis aguda que tenía 4 efectos sobre el páncreas. Hiperestimular, contracciones transitorias del esfínter de Oddi, lesiones directas de las células acinares y por último, que es el principal para la pancreatitis crónica, precipitación proteica. Principal precipitación proteica. Eso va a ocasionar que ¿qué? Haya una obstrucción, aumento de presión, evita secreción exócrina y así sucesivamente. O sea, en todo momento estamos hablando de que es igual a la pancreatitis aguda, pero de forma sostenida, crónica. Entonces viene el siguiente, pancreatitis tropical. Es un tipo de pancreatitis calcificante. Todos son calcificantes, pero no alcohólica. ¿Sí? No alcohólica. Que se observa más en Asia, África. En paréntesis, India. ¿Verdad? ¿Por qué la importancia de saber la pancreatitis crónica tropical? Se presentan en niños. Los niños están afectados en la pancreatitis crónica tropical. El niño nace con una pancreatitis crónica. El niño llega a la adolescencia con una insuficiencia pancreática. El niño cuando va a iniciar su etapa adulta ya está muerto. O sea, estamos hablando de un caso muy delicado con alta mortalidad. Aparte de eso, su causa no se sabe. Algunos libros mencionan que es la temperatura tropical, por eso le llamaron pancreatitis crónica tropical. Temperatura de 30 grados. Eso es lo que estimula para que ocurra la pancreatitis crónica. Otros dicen que no tiene nada que ver, que más bien es la alimentación, o mejor dicho, la falta de alimentación. No reciben zinc, no reciben selenio, no tienen nutrientes. Entonces eso hace con que vaya ocasionando degradaciones en el páncreas y lleva a pancreatitis crónica.
Otros, sin embargo, dicen que existe un factor dietético pancreático principal. O sea, ¿qué quiere decir? Algo que ellos comen que estimula que se produzca una pancreatitis crónica. Algo que ellos comen produce pancreatitis crónica. Y una cosa interesante, que mientras estaba mirando esto, apareció un estudio que se está haciendo en el Brasil, ¿verdad? Nordeste del Brasil, donde ¿qué se está observando? Un aumento, tal vez no era que estaba en aumento, sino que se está estudiando ahora, ¿verdad? Donde hay más casos de pancreatitis crónica. Y le atribuyen que la pancreatitis crónica se debe a la ingesta de mandioca. La mayoría, o sea, si yo pienso como paraguayo, la mayoría de los paraguayos consumimos mucha mandioca. ¿Y por qué acá no hay eso? Porque no se estudia. Si se hace un trabajo o se comprueba en el Brasil que realmente tenga relación con la mandioca, entonces hay que reducir la ingesta de mandioca, porque entonces va a haber muchos casos. Aparte de eso, también se demostró que tiene relación con la parte genética. 50% de los pacientes con pancreatitis crónica tropical presentaron defectos del SPINK1, que era aquel que aparecía en 2 a 3% en los pacientes que nunca tengan pancreatitis. ¿Verdad? O sea, era el que impedía la activación del trixinógeno. Otro tipo de la pancreatitis hereditaria. De todos los tipos de pancreatitis, está presente en 2%. Es autosómico dominante. ¿Qué quiere decir autosómico dominante? ¿Alguien sabe qué es autosómico dominante? Una vez escucharon que es autosómico dominante, recesivo. Precisa só de gene para ser expressado. E não quer dizer do sexo. Es justamente eso. Necesita de un solo gen para que se pueda transmitir. O sea, ¿qué quiere decir? La mamá tiene el defecto genético, el papá no tiene, el hijo va a tener. El papá tiene, la mamá no tiene, el hijo va a tener. Los dos tienen, va a tener. Va a tener. De transmitirse, se va a transmitir. Pero no es el 100% que va a tener pancreatitis crónica. Un 20% nunca va a desarrollar pancreatitis crónica. No, nunca. No desarrolla. Pero 80% desarrolla. Y lo malo es cómo desarrolla. Tiene una pancreatitis crónica de alta evolución. Independientemente que tome, fume, coma mal, todo lo que usted quiera, no tiene nada que ver con eso. Va a generar, va a generar. Y entonces evoluciona rápido y antes de los 20 años el paciente tiene insuficiencia pancreática. Antes de los 20 años ya no tiene una condición de vida favorable. Me van a decir, pero doctor, ¿se puede controlar? Sí, se puede controlar. Puede tomar sus enzimas pancreáticas, puede controlarse con insulina, puede todo lo que usted quiera. Pero no es vida. Es un paciente joven que ya no tiene una condición de vida favorable. Ah, pero salvamos la vida, sí. Pero tiene 50% de tener cáncer a los 75 años. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Controlamos, pero no evitamos. Controlamos, pero no evitamos el proceso inflamatorio constante. Otra es la pancreatitis autoinmune. Pancreatitis crónica autoinmune. No escribo más crónica porque es obvio que es autoinmune, que estamos hablando de crónica, ¿verdad? Presente en el 4 o 6% de todos los tipos de pancreatitis crónica. De todo ello, 4 a 6% es pancreatitis autoinmune. ¿Qué pasa con esto? Cuando hablamos de autoinmune, ¿qué pensamos? Que el propio páncreas o que el propio órgano le ataca al páncreas. Es así mismo. Se producen anticuerpos que lesionan el páncreas. Se producen anticuerpos contra el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le hago una biopsia, o sea, le quiero estudiar, voy a encontrar infiltrados linfoplasmocitarios. No dice nada. Me está diciendo, ¿tenés inflamación? No me sirve. ¿Afecta a quién? Ancianos. Más frecuentemente, sexo masculino. ¿Cómo se presenta? Una ictericia indolora.
Graben eso, ictericia indolora. ¿Por qué? Porque nosotros ya hablamos, o sea, ya estudiaron con el doctor Chaparro, ya estudiaron con el doctor Maki, ya estudiaron conmigo lo que es ictericia dolorosa. Tiene dolor, puede ser una colecistitis. Rarito, pero puede ser un subaguda, o sea, subictérica. Tiene ictericia polanquitis, tiene ictericia pancreatitis, tiene ictericia coleocolitiasis, ¿verdad? Ahora bien, tiene ictericia pero no le duele. Si tiene ictericia y no le duele, hay dos opciones. Ictericia que duele, benigno. Ictericia que no duele, neoplásico o maligno, cáncer. Y ahí viene el tema. Y el paciente es anciano, el paciente de sexo masculino, y el paciente tiene ictericia y no le duele. Cáncer. Cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Laboratorio. Sí, a todos les voy a pedir laboratorio. Hemograma a nivel normal, a hemoglobina, hematocrito. Hepatograma me va a venir alterado, aspensalia directa, bilirrubina total elevado, bilirrubina directa elevado, bilirrubina indirecta puede ser normal o disminuido, fosfatasa alcalina elevado, gamma glutamina transferencia elevado, GOT y GPT leve aumentado por lo que sería el reflujo biliar y destrucción o complicación de los hepatocitos. Pero tengo un cuadro obstructivo. Le hago una orina simple, tiene coluria. No me está ayudando nada. O sea, me confirmó que tiene ictericia. Sí, efectivamente tiene. Ahora bien, yo pienso en cáncer y hacerle marcadores tumorales. Esos marcadores tumorales, cuando le haga, va a venir normal. O puede venir levemente aumentado y no ser cáncer. Entonces ya descarto cáncer. No. Puede venir marcadores tumorales normal y ser cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí pasa lo siguiente. Yo tengo un paciente anciano, tengo un paciente que tiene ictericia obstructiva, tengo un paciente de sexo masculino, tengo alta probabilidad de cáncer de páncreas. Entonces, voy a tratar como un cáncer de páncreas. El paciente come, el paciente tiene buen laboratorio. ¿Y se va a pensar en qué? Voy a operarle. Como ya pasó, hay anécdotas. Y no va a ser solo acá o en... Eso me pasó en la residencia y tal vez le pasó a muchas personas donde no se piensa en este tipo de casos. No es muy frecuente ver una pancreatitis crónica autoinmune. Inclusive muchos te van a decir, ¿cómo vas a pensar en una pancreatitis crónica autoinmune y no pensar en cáncer? Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos un paciente, sexo femenino, paciente de 60 años, paciente en buenas condiciones generales, paciente con todos los estudios que le vengan a la cabeza, paciente que tenía una bilirrubina súper elevada, valores inclusive de cáncer, marcadores no patológicos. Y la tomografía y la ecografía demostraban tumoración a nivel del cuerpo y cola del páncreas, ahí en esa transición. ¿Qué se decide? Vamos a operarle. ¿Está en condiciones? ¿Va a tolerar? Vamos a operarle. Se le hizo una cirugía que se le quita el cuerpo y la cola del páncreas. Se quitó. Paciente súper bien, toleró, comió. Bien, alta, casa. Viene con su estudio anatomopatológico, presenta pancreatitis crónica. Pancreatitis crónica. Si por si acaso se contaba, porque no es muy frecuente que se tenga esto y es costoso, le podíamos hacer una serología de IgG4, que es un subtipo de IgG, inmunoglobulina G. Si el IgG4 sale positivo, el diagnóstico de pancreatitis crónica autoinmune. Eso, ya está, el diagnóstico es autoinmune. ¿Y se opera o no se opera? No se opera, tratamiento corticoide. Se le hacía tratamiento corticoide y el paciente mejora. No tiene dolor, no tenía el dolor, va a desaparecer su ictericia.
va a mejorar su condición de vida y después se va a controlar. Por eso la importancia de pensar en cosas raras también algunas veces. Pancreatitis idiopática, no sé si... Professor, Sí, professor, o senhor pode voltar um slide antes do que estava? Que eu estava terminando de copiar mais sem ser nesse, é que eu não quis interromper o senhor. Volta mais por favor. más uno. Ah, é no outro, isso, nesse daí. Obrigada, prof. Eu De tenho nada. uma dúvida. Quando fala de fumar, o narguilé também entra nisso? No Ou escuché. só o tabaco? Siempre el narguilé es peor que el tabaco. Entendi. El narguilé es como fumar 5 cigarrillos de una vez. E aí, com relação ao álcool, eu não entendi muito bem como seria a proporção disso. Seria 5 anos ingerindo Por día. por dia 150 ml, é isso? Bien. Ah, Solo entendi. Obrigada, professor. pacientes que toman, son los pacientes que vuelven a encontrar en la calle y le das un pan y ese pan se va a ir a cambiar por bebida. Eso, son los pacientes que toman y no macanan. Entonces, ahora, idiopática. 10 a 30% de los pacientes de todos los tipos de pancreatitis tienen idiopática, o sea, no sé la causa. Las fases etarias de este es 1, 10 a 20 años, donde el paciente presenta dolor. El paciente tiene un dolor que le empezó en el epigastro, que le duele al mismo tiempo el hipocondrio derecho, que le duele el hipocondrio izquierdo, que le duele el dorso, y tiene menos de 20 años. ¿Qué ustedes pensarían? ¿Pancreatitis crónica? Tiene náusea y vómito, porque le duele, y el dolor puede causar náusea y vómito. ¿Pensarían en pancreatitis crónica en un paciente de 17 años que venga con dolor en barra? No. ¿Sí o no? Não dá para descartar, né? No da para descartar. Pero ¿qué pensarían? Eu acho que de cara eu não identificaria, eu não suspeitaria, né? Assim, pela idade, talvez, não sei. ¿Y qué pensarías? ¿Qué diagnóstico te llamaría más la atención o que dirías, este tiene más sentido que el otro? Pancreatitis aguda, dolor en mi abdomen superior, en barra, interescapular y aparte con náusea y vómito, pancreatitis aguda, paciente joven. Y ahí viene el tema. Ah, ¿es una pancreatitis? Sí es, pero es crónico. Entonces, ¿qué quiere decir? La amilasa y la lipasa me van a venir normal o disminuido. ¿Por qué? Porque el páncreas no está produciendo lo ideal. El páncreas no está funcionando. Entonces, ahí está el tema. Y claro que esto va a llevar a biopsia y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Otro es los ancianos. 50, 60 años, no es tampoco tan elevado la edad. Ellos no tienen dolor. Ellos que tienen ictericia. Y si tienen ictericia, ¿qué voy a pensar? Cáncer. Si pienso en cáncer, ¿qué va a llevar? Biopsia. Si pienso en la biopsia, va a llevar pancreatitis. Si no pienso en eso, va a llevar a cirugía. Entonces, ahí está el tema de... Y ahí usted me dice, productor, es idiopática, causa desconocida, no sé qué le causa. Se piensa que hay una hipersensibilidad al alcohol. O sea, el paciente nunca tomó, de repente toma una bebida alcohólica, un tiempito, toma otra vez y eso le destruye el páncreas. Disfunción del esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi no se relaja manteniendo una presión de 40 milímetros de mercurio, entonces nuestro Wilson tiene que hacer mucha más fuerza para vencer. Y eso lleva a una pancreatitis aguda, múltiple, crónica. Mutaciones no genéticas, vamos a entender, alteraciones anatómicas. Pancreatitis crónica obstructiva. Estamos viendo bien. Pancreatitis crónica obstructiva.
¿Qué sería obstrucción de quién? Conducto Wilson. ¿Qué obstruye un conducto Wilson? Cáncer. Un cáncer comprime Wilson, aumenta presión. Múltiples cálculos dentro del conducto por precipitación proteica obstruye conducto, hipertensión del conducto. Y todo lo que sería la pancreatitis de nuevo. Páncreas divisum. Páncreas normal, su distribución de los conductos pancreáticos es esto. Wilson, que drena cuerpo, cola, cuerpo, cuello, cabeza del páncreas. Y termina en la papila mayor. Santorini pequeño, que drena lo que sería el cuerpo. Que drena la cabeza, disculpen. Otra forma normal en 30% de los casos es como Wilson drena cola, cuerpo, cuello, cabeza. Y Santorini es tan estrecho que pasa inadvertido. No drena o drena muy poco. No hay problema. El Wilson drena todo. Entonces no va a haber ninguna complicación. Ahora, el páncreas divisum es división de ¿quién? División. O sea, división de ¿quién? De los conductos. Acá está nuestro Wilson y acá está nuestro Santorini. El Santorini es el que drena ahora cola, cuerpo, cuello, cabeza del páncreas. Y ustedes me dicen, pero doctor, si está todo drenado, ¿por qué causa pancreatitis crónica? Y causa porque acá tenemos la papila menor. Y la papila menor, como dice su nombre, es pequeña. Entonces, en ese nivel ocasiona que el paciente tenga una hiperpresión. O sea, actúa como una disfunción del esfínter. Mantiene aumentado. Y la presión que tiene el Wilson es mayor que la del Santorini. El Santorini es menor. Entonces, más se le va a costar vencer esa presión. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Dilatación. ¿Qué va a ocasionar? Aumento de presión. Y si yo no paro eso, va a ocasionar inflamaciones repetidas. Y entonces crónico. ¿Cómo yo puedo solucionar? Le hago una CEPRE, llego a la papila mayor, contrasto la papila mayor y me doy cuenta que el Wilson termina. Contrasto entonces la papila menor y veo que el Santorini es completo. Entonces, ¿qué hago? Corto, le hago una papilotomía, corto la papila para agrandar y de esa manera disminuir la presión y que el Santorini entonces actúe como el Wilson. Drena cola, drena cuerpo, drena cuello y drena cabeza. Perfecto. Solucioné. Por último, tenemos ¿quién? Tenemos el trauma. No es que todo trauma de páncreas va a ocasionar pancreatitis crónica. No. El trauma que lesiona o lesa los conductos pancreáticos como Wilson, entonces ahí puede ocasionar pancreatitis crónica. Por éstasis, por hematoma comprimiendo, entre otros. La fisiopatología de la pancreatitis crónica es el silencio, desconocido. Sí se sabe que el 70-80% la causa principal es el alcohol. Sí se sabe que el alcohol altera el jugo pancreático. Sí se sabe que la alteración de ese jugo pancreático produce rico en proteína y pobre en litostatina. ¿Qué es la litostatina? Es un inhibidor de la precipitación proteica. Él está ahí, si las proteínas comienzan a juntarse, él se va y le separa. O no permite eso. Si yo tengo poca litostatina y mucha proteína, claro que va a precipitar. Entonces el siguiente paso es precipitación proteica. Si tengo alcohol, ¿el alcohol qué ocasiona? Acúmulo de calcio. Si el calcio está circulando y ve una precipitación proteica, voy a rodearle. Entonces rodea y produce cálculo.
El cálculo se llama cálculo proteico pancreático. ¿Y obstruye quién? Obstruye los conductos pancreáticos. ¿Qué más produce el alcohol? Produce disminución de los inhibidores de trexina. Eso también nosotros hablamos en pancreatitis aguda cuando hablamos de la fisiopatología, inhibidores de la trexina. La trexina que nos activa trexina, viene el inhibidor, pues para. No, vos no vas a actuar. Pero si demasiado se están activando, el inhibidor no da abasto. Entonces, uno o dos van a seguir el proceso inflamatorio. Ya ahí ya es la pancreatitis por inflamaciones crónicas. Inflamaciones crónicas, destrucción, o sea, necrosis y fibrosis. Obstrucción de los conductos más necrosis igual a chau páncreas, insuficiencia pancreática. Tanto exócrina como endocrina. ¿Sí? Entonces, esto es lo que más se sabe. Se entiende que la causa principal es el alcohol. Entonces, vamos a estudiar el alcohol. Pero los demás no se tiene. No se sabe si la mandioca ocasiona, no se sabe si la falta de zinc, selenio. Entonces, ¿cómo sería el cuadro clínico del paciente? Síntoma principal, ¿cuál es? Dolor. El síntoma principal de la pancreatitis crónica es el dolor. Es el dolor que empezó en el epigastro, es el dolor que le duele en el hipocondrio derecho, es el dolor que le duele en el hipocondrio izquierdo, es el dolor que irradia el dorso, es el dolor que puede ser muy intenso o leve. Pero es el dolor. El dolor es lo que le va a llevar a consultar. El dolor es lo que realmente va a demostrar si tiene o no tiene. Professor, e essa dor pode ser só nas costas? El dolor es interescapular cuando se trata de pancreatitis porque es lancinante, transfixia todo. ¿Sí? Entendi. Cuando es vesícula puede ser en el hombro, homolateral, a la vesícula. Bueno, cuando hablo de dolor, existen formas de evolución. Existe un periodo álgico y existe un periodo prolongado. Ustedes ya dieron con el doctor Maki lo que es vamos a decir así, las patologías ulcerativas. Y en las patologías ulcerativas, y no solo en las patologías ulcerativas, sino que en las biliares propiamente dichas, existe un periodo que se llama rítmico y existe periodo o periódico, ¿verdad? Tiene dos fases, periodicidad y rítmica. ¿Qué quiere decir ritmo? Relacionado con los alimentos. Come le duele o come le pasa. Hambre dolorosa, duodenal, come le duele, gástrico, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de eso es rítmica. Ahora, ¿qué es periodicidad? Le duele, para. Vuelve a dolerle. La misma cosa tiene lo que sería la pancreatitis crónica. Tiene un periodo álgico, que es periodicidad. Le duele por 10 días. De seguido, 10 días le duele. Le duele, mañana le duele, pasado le duele, 10 días, claro. 10 días después el paciente no siente más dolor. Pasó meses, pasó años y el paciente no tiene dolor. ¡Ay! Súper bien. Y como el paciente no tiene dolor, ¿va a parar de tomar? No. ¿Va a parar de comer lo que le está causando? No. Va a continuar con lo que sería la etiología de la pancreatitis crónica. Va a continuar. Ahora bien, el periodo prolongado es diferente. En el periodo prolongado, el paciente tiene dolor y no para. Ya díselo, prolongado, no para. Entonces, ¿qué va a pasar? Come, 30 minutos después, dolor. Toma bebida alcohólica, 3 días después, dolor. Entonces ahí el paciente va a hacerse la pregunta, ¿qué me hace doler? ¿Cómo parar de que me duela? Cuando como, 30 minutos después me duele. Ya para de comer. No voy a comer.
Si como y me duele, ¿qué voy a comer? Ahora bien, pilla también de que una posición que le pasa el dolor se llama posición de plegaria maometánea o genupectoral. Genu, rodilla, pectoral, pecho. Y esta posición genupectoral le calma el dolor. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el abdomen cae hacia adelante, dejando libre el páncreas. O sea, no hay compresión extrínseca del páncreas para ocasionar dolor. Entonces con eso le para. El paciente no se va a poder quedar toda la vida así, ¿verdad? Entonces comienza a consumir analgésico, 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 analgésico y aumenta la cantidad de analgésico. Si con uno le pasaba ahora, al día siguiente no le pasa, va a tomar 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y va a tomar. Ahora bien, le dije que paró de comer, le dije que se puso en esta posición, le dije que tomó analgésico, pero en ningún momento le dije que paró de tomar. ¿Por qué no para de tomar? Porque la bebida no genera el dolor inmediatamente, no es como la comida, come y 30 minutos después tiene dolor. El alcohol, cuando consume 3 a 2 días después recién tiene el dolor. Es decir, yo tomo, yo espero que me duela, no me dolió. Y en 3 días me duele, no le iba a catalogar como que sea el alcohol. ¿Cómo? 30 minutos después, me duele. Entonces es la comida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a parar de comer. Y si paro de comer, pérdida de peso. Y el otro cuadro clínico que presenta es pérdida de peso. ¿Por qué tiene pérdida de peso? Por no comer. ¿Por qué tiene pérdida de peso? Por estatorrea. ¿Por qué tiene pérdida de peso? Por diabetes mellitus descompensada. 4P. Poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso. Diabetes. Degeneración maligna del parénquima pancreático. Perfecto. Hay tanta inflamación que esa inflamación comienza a querer regenerar. ¿Y qué genera? Células, pero células anormales que llevan al cáncer. La otra forma de presentación es la esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Presencia de grasa en la materia fecal. Eso es esteatorrea. Presencia de grasa en la materia fecal. ¿Tiene grasa en la materia fecal? Tiene. ¿Y cómo yo sé? El paciente me va a decir, cuando me voy a defecar, mi materia fecal se pega en el vaso. Esteatorrea. Cuando defeco, el agua del sanitario se queda con grasa. Esteatorrea. Le preguntas, ¿te hinchas todo? Sí, flatulencia, distensión abdominal y cólicos tienen relación con esteatorrea, esteatorrea, estatorrea y estatorrea. Presencia de grasa en la materia fecal. ¿Y qué me demuestra eso? El paciente tiene esteatorrea, quiere decir que tiene una insuficiencia pancreática exócrina. Quiere decir que mi páncreas, mis células acinares ya no producen lo que antes tenía, lo que normalmente producía. Y pasa proteasa, amilasa, trixinógeno, trixina, catepsina, todo lo que te quieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce esa esteatorrea? Porque no hay una buena digestión de los triglicéridos. La materia fecal está con triglicéridos. La materia fecal tiene grasa. ¿Sí? Una cosa importante que tienen que saber. Cuando el paciente tiene una insuficiencia, o sea, tiene una pancreatitis crónica y tiene esteatorrea, quiere decir que el 90% de este páncreas no funciona. Ocurre tardíamente y dice que el paciente cuando tiene esteatorrea, 90% del páncreas no funciona. ¿Sí? Ahí viene la siguiente pregunta. Si estoy hablando de insuficiencia pancreática exócrina que produce proteasa para captar de nuevo la proteína, ¿por qué no hay afectación de la proteína? Porque hay otras partes donde se absorbe proteína. Entonces, por eso. ¿Por qué no hay afectación de la
de los carbohidratos si la amilasa no se está produciendo? Porque la flora intestinal rica en bacterias captan azúcar, reabsorben azúcar. Por eso tampoco no se hace muy visible el defecto. Ahora bien, teniendo el contexto general de un paciente que tiene esteatorrea, que me dice que tiene esteatorrea, prácticamente defeca, se pega, flatulencia, cólico, todo, yo debo corroborar. ¿Y cómo se hace? Por laboratorio. Entonces le puedo hacer un test de Sudan, que yo agarro la materia fecal del paciente y llevo a laboratorio y mira, ¿tiene grasa? Tiene. Sudan positivo. No tiene grasa, Sudan negativo. Si sale positivo, esteatorrea. Si sale negativo, no es. Directo. Cualitativo y no cuantitativo. ¿Vio grasa? Es. ¿No vio grasa? No es. Directo. Ahora bien, existe otro que se llama dosaje de grasa en las heces. Ese, por ejemplo, el paciente va a juntar su materia fecal en 24 horas. Si cagó 3 veces, va a juntar. Si cagó 4. Si cagó una vez, 1. Y va a llevar a estudios de laboratorio. Y ese laboratorio va a determinar la cantidad en gramos de lo que es la grasa. Si sale mayor o 7 gramos en 24 horas, entonces quiere decir que el paciente tiene esteatorrea. Ya está. Si sale 14, entonces quiere decir que tiene una esteatorrea significativa. En términos más generales, tu páncreas no sirve para nada. Eso quiere decir, tu páncreas no produce nada de lipasa. Si sale 7, produce, pero en poca cantidad. Si sale 14, no produce nada. Diabetes mellitus es la última presentación de la pancreatitis crónica. Es después de la esteatorrea. Por ende, quiere decir que el páncreas ya está más de 90% afectado. Ya está grave. Vamos a decir hasta más de 95%. Ya está muy grave. Ya está muy grave ya el páncreas. Y ahí ustedes me van a decir, pero entonces, doctor, la pancreatitis crónica, cuando se produce, lo último que se afecta es los islotes de Langerhans. No. No es que lo último que se afecta es los islotes de Langerhans. Al inicio, el paciente tiene una intolerancia a la glucosa. ¿Y quiere decir eso? Come azúcar y el azúcar se sube. Se libera la insulina que va captando lentamente, pero no en su totalidad. Lentamente. Hay producción, pero no deja la normalidad. En 2 horas sigue todavía elevado nuestro azúcar. Entonces, ¿tiene producción? Tiene, pero no en condiciones adecuadas. Cuando ya llega la diabetes, este páncreas ya no produce más nada de insulina. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que la pancreatitis aguda produce diabetes. O sea, crónica. Disculpe, dije aguda. Crónica. Produce diabetes, produce. Pero no es igual a lo que siempre se estudia como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, no. Diabetes tipo 1 no produce insulina. Diabetes tipo 2 tiene resistencia periférica. La diabetes que produce la falta de insulina, o sea, la pancreatitis crónica no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo insulina en menor cantidad y no hay resistencia periférica a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento de la intolerancia va a ser administrar insulina. Tiene 20, necesita 30, voy a administrarle y va a normalizar.
Pero ¿qué pasa? Estamos teniendo también defectos de la producción de glucagón. ¿Y cuál es el efecto del glucagón? Parar el efecto de la insulina. La insulina ve azúcar, agarra y mete en la célula. Ve azúcar, agarra, mete en la célula. Y el glucagón, cuando ya ve que no, es demasiado, ya está cargándole a la célula. Vamos a parar. Él tiene que parar el efecto de la insulina. Y si no tengo glucagón, ¿qué va a pasar? La insulina va a continuar. Yo le administré insulina, el paciente produce insulina y vamos a captar el azúcar. Y a medida que estoy captando el azúcar, hipoglicemia. Y mi paciente hipoglicémico es gravísimo. ¿Por qué? Porque el paciente va decayendo al punto que puede morir durmiendo. La hipoglicemia, la hiperglicemia, el paciente está desesperado, con dolor, todo lo que usted quiera. Pero la hipoglicemia, el paciente se va relajando, parando todo el sistema, vamos a decir así, y puede ovitar. ¿Sirve o no una radiografía del abdomen para el diagnóstico de pancreatitis crónica? ¿Qué ustedes dicen? ¿Sirve o no sirve? ¿Para la pancreatitis aguda servía? ¿Sí o no? ¿Pancreatitis aguda servía o no servía mi radiografía de abdomen de pie? No servía. Y para la crónica sí sirve. Porque acá está el páncreas. Exactamente esto es mi páncreas. Acá está la cabeza. Acá está el cuerpo. Acá está la cola. Este es el páncreas. Y esto que ustedes están viendo todo adentro, esto blanquito así, estas son las calcificaciones. Por eso podemos ver el páncreas por una radiografía. Porque sencillamente el paciente está teniendo calcificación. Y la calcificación sí se puede ver por una radiografía. Acá está, calcificado. Calcificado. El páncreas. Ahora bien, cuando esto es evidente, quiere decir que la enfermedad está muy avanzada. Quiere decir que en el 60% de los pacientes que tengan así, ya tienen esteatorrea. 60% ya tiene diabetes mellitus. ¿Cuánto por ciento necesitamos afectación del páncreas para tener esteatorrea? Era 90% del páncreas. ¿Cuánto por ciento necesito para diabetes mellitus? Más de 90% del páncreas afectado. Y claro que para ver esto tiene que estar todo comprometido el páncreas, toda la calcificación acá. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que no todas las pancreatitis crónicas van a tener calcificación radiológica. No. Y eso no va a descartar pancreatitis crónica, porque estos ya son hallazgos terminales. Ahora bien, ¿qué es el test de la secretina? El test de la secretina, se tienen que recordar primero qué era la secretina. ¿Verdad? Primero, ¿qué era la secretina? La secretina, ¿qué hacía? ¿O qué función tenía la secretina? ¿Alguien puede decirme o recordarme? ¿Alguien se acuerda cuál era el efecto de la secretina? Nadie. La secretina se encargaba de qué? De la secreción de bicarbonato. No es productor, pero es secretor. O sea, cuando se liberaba la secretina se iba a estimularle o decirle a las células centrocinares y también a las ductales, liberen el bicarbonato. Se liberaba el bicarbonato y amortiguaba lo que sería la acidez. Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste el test de la secretina? El test de la secretina consiste justamente en administrar por vía parenteral secretina
y luego colocarle al paciente una sonda nasoduodenal, naso hasta el duodeno. Una vez administrado que sería la secretina, yo voy a tomar la muestra que se encuentra a nivel del duodeno y voy a ver, ¿hay presencia normal de bicarbonato? Sí. Test de secretina negativo. No hay insuficiencia pancreática. No hay insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Porque el páncreas produjo el bicarbonato necesario. Ahora, si le administro la secretina, doso y encuentro que está disminuido o ausente el bicarbonato, hay insuficiencia pancreática exócrina. O sea, este es un estudio funcional exócrino del páncreas. ¿Se entendió? Aparte de eso, se estima que el 30-50% del páncreas ya está afectado cuando hay un test de secretina positivo. O sea, estamos hablando 50 nomás en este caso. El anterior estábamos hablando 90, 95 o 100, si quieren. En este es 50. O sea, por ende, entendemos que su sensibilidad es mayor, 95%, y su especificidad es 90. ¿Por qué? Porque existen falsos positivos. Puede haber una disminución del bicarbonato, no una ausencia, pero una disminución del bicarbonato, lo que me va a hacer catalogar, no, este tiene un defecto, o un test de secretina, y no ser, sino que deberse a una desnutrición. Este test de la secretina, no es que yo todos los pacientes le voy a hacer, no. Pancreatitis crónica, hacerle test de secretina, no. El test de secretina es costoso. El test de secretina se hace cuando yo tengo alta sospecha de que salga pancreatitis crónica y tengo estudios radiológicos normales. O sea, si yo tengo una radiografía con calcificación, no le voy a hacer un test de secretina. ¿Para qué? Ya está la calcificación. Pancreatitis crónica, dolor. Dolor, después ingesta crónica de alcohol y aparte calcificación, ya está. Pero si no tengo eso, voy a optar por test de secretina, donde la lesión del páncreas es tan solo 50% y me da positivo. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia. Tomografía axial computarizada. Perfecto. Veo el contorno del páncreas, veo la calcificación del páncreas, veo el conducto Wilson, veo relación con estructuras vecinas, veo si no tiene quiste, puedo ver si no hay defecto del conducto de Wilson, si es que está muy dilatado. Me ayuda muchísimo. Este, por ejemplo, ¿qué miro? Páncreas, intestino, vaso, aorta, renales, vesícula, parénquima, esplénico, parénquima hepático, riñones, y veo que el páncreas en sí no está muy bien. ¿Por qué? Porque está medio pegado a lo que sería un asa delgada y este es duodeno, ¿verdad? O sea, perfecto, puedo ver estructuras vecinas, puedo ver si no se trata de un cáncer. Entonces, por ende, su sensibilidad es 90% y su especificidad 85%. ¿Por qué? Porque no es que 100% voy a decir, no, este es una pancreatitis crónica y no es un cáncer. Porque si tiene esta calcificación, perfecto, pancreatitis crónica. Pero algunas veces no tiene toda esta calcificación de pequeño y aparte de eso, una cabeza aumentada de tamaño y voy a pensar más bien en cáncer. O sea, tengo que descartar cáncer. Ecografía, más de uno seguramente está diciendo, ¿y la ecografía? ¿Le puedo pedir? Ecografía. La ecografía no es un método ideal para ver el páncreas, ¿sí? El retroperitoneo se torna difícil con ecografía, pero mismo así es operador dependiente. Aparte de eso, ¿se puede ver? Se puede. Pero se torna complicado si hay asas dilatadas, se torna complicado si el paciente es muy obeso, pero se puede ver calcificaciones, se puede ver contornos irregulares, se puede ver quiste,
Entonces sí me sirve 70% de sensibilidad. Colangiopancreato retroendoscópica o llamado CEPRE. La CEPRE, que ya saben perfectamente que a través de una endoscopía, que es mejor dicho la utilización de un endoscopio, que se hace la canalización de la papila, administración de contraste para ver todo lo que sería el conducto colédoco, el hepático derecho, hepático izquierdo, conducto de Wirsum. ¿Qué permite esto? Permite ver defectos del conducto, permite ver calcificación, permite ver líquido. ¿Por qué? Porque esto es tan solo una radiografía dinámica. Yo estoy viendo cuando se viene el contraste, yo estoy viendo cuando hay todo. Puedo ver estenosis, como esto, por ejemplo, esto es normal, ¿verdad? Pero podría ser así bien cerrado acá y acá nomás dilatado. Sí, puedo ver estenosis, todo puedo ver. Entonces tiene una sensibilidad de 95. ¿Por qué? Porque antes era el gol estándar. O sea, pensaba en pancreatitis crónica. Voy a hacerle colangiopancreato retroendoscópica. El único que me iba a ver estrechez, el único que me iba a ver dilatación, el único que me iba a ver compromiso de pan, el único, todo. El único que me puede ver cálculo, porque puede ver también cálculo, ¿por qué no? Defecto de relleno se le llama. Se ve una imagen negruzca así y todo blanco alrededor. También me puede ver. Era el estándar, aparecían, ya está, el diagnóstico era hecho. Especificidad 90%, ¿por qué? Ya dijimos las características del mismo, pero hay diagnóstico diferencial con cáncer. Si yo tengo una compresión a este nivel, no muy importante, tengo ictericia obstructiva, importante, pero no tengo una condición muy demacrada del paciente, yo sospecho un cáncer, lo mismo. Yo puedo introducir acá un cepillo, raspar el conducto, hacerle un cepillado y mandar a anatomía patológica. Y la anatomía patológica me va a decir, ah, no, doctor, esto es un cáncer. No, esto es un proceso inflamatorio, doctor. Ya está, el diagnóstico está hecho, ¿es pancreatitis o es cáncer? ¿Es pancreatitis o es cáncer? Entonces es muy importante la colangiopancreato retroendoscópica. Pero ¿por qué quedó en segundo lugar ahora de diagnóstico principal para la pancreatitis? Porque apareció la colangioresonancia magnética, un estudio no cruento, un estudio que me dibuja todo el árbol biliar, tanto el hepático izquierdo, el hepático derecho, el conducto colédoco, el Wirsum en su totalidad. Me puede demostrar si hay calcificación, me puede demostrar si hay estenosis, me puede mostrar si hay todo, cálculo, todo. Acá les puse como es el defecto de relleno, acá se ve una imagen opaca y acá pasa así la bilis. Entonces esto es un defecto de relleno, esto es en el colédoco, pero mismo así se puede ver en el Wirsum cuando está muy dilatado. Si le quito esto colangio y le dejo resonancia magnética, me permite ver también lo que sería el parénquima pancreático, me permite descartar que se trate de cáncer. O sea, un estudio muy bueno para descartar cáncer. Resonancia. Ah, yo puedo acercar acá y ver mejor todavía que los troyanos. Resonancia. Colangio, resonancia y resonancia de páncreas. Entonces, esto hizo que ya no se utilice en primer instante ahora CEPRE. Pero ¿qué pasa? Este es diagnóstico y no tratamiento. Vio un cálculo, voy a hacerle CEPRE. Vio cálculo, CEPRE, pero no en primer instante, por el riesgo de complicaciones. El último, el diagnóstico como el gold estándar en la actualidad para la pancreatitis crónica se llama ecoendoscopía. Ecoendoscopía es esto, endoscopía digestiva alta hasta el duodeno con la agregación, mejor dicho, ¿de quién? De un ecógrafo. Entonces quedaría así. Vemos
traductor, que es el que va a mandar las ondas de sonido. Vemos la óptica que me permite ver la estructura en tiempo real. Aparte de eso, el traductor va a permitir ver estructuras próximas a quién, a dónde estamos. Estoy próximo al estómago, abajo que hay, cuerpo y cola del páncreas. Yo estoy mirando ahora el parénquima pancreático. Si en este parénquima pancreático yo encuentro lo que sería una imagen más negra, más blanca, o sea, lo que acá sería más bien una imagen llamativa, yo puedo hacerle biopsia. Acá está la aguja para biopsia. O sea, es una biopsia con aguja fina, aspirado con aguja fina. Controla y le hinco. Y eso llevo directamente ahí mismo, en el momento donde estamos haciendo endoscopía y ecografía. Ya tengo un anatomopatólogo, me mira y me dice, no, doctor, esto es un cáncer. No, este es una pancreatitis crónica. No, esto es un pseudoquiste. Y el pseudoquiste yo puedo drenar a través de lo que sería la ecoendoscopía. En la actualidad, el gold estándar para hacer lo que sería biopsia. Muy bien. Este cuadro se quitó de lo que sería el Schwartz. El Schwartz, ¿sí? Você pode dar uns 5 minutos só para ir ao banho? Sí, ya termino acá, doy 10 minutitos y después damos la revisión del examen. Por eso hoy la clase es corta. Ok, graças, prof. Ahora mismo termino. Los hallazgos ecográficos o ecoendoscópicos es aspecto ductal, conducto dilatado más de 3 milímetros, conductos tortuosos, o sea, son irregulares, ecogenicidad intraductal focal, cálculo, ecogenicidad de la pared del ducto, calcificación o fibrosis alrededor del conducto, estenosis de los conductos secundarios por una fibrosis periductal, aspecto parenquimatoso, 2 de ellos edema, imagen anecoica negra, septos prominentes, fibrosis, o sea, alrededor todo blanco, hiperecogénico, contornos pancreáticos lobulares, hay un defecto del contorno del páncreas, parece todo irregular, pseudoquiste, que sería un acúmulo de líquido a nivel del conducto pancreático próximo al mismo, que se puede drenar. Con esto terminamos lo que sería hepatobilio pancreático y me despido para darle 10 minutitos y luego continuamos para hacer la revisión del examen. ¿Sí?
pasaron los 10 minutitos. Entonces vamos a dar continuación. Tengo que hacerle primero una pregunta. Si tienen directamente, porque hay veces que no da el tiempo, entonces por eso les soy bien directo. ¿Tienen alguna pregunta, algo Doutor, que... su áudio está muy bajo. Mi audio está bajo. Su áudio está muy bajo. Espera, vamos a mirar qué está pasando aquí. Tá normal. Aqui tá normal. Pra mim também tá Aí também tá bom, Michel? normal. ¿Ahora? ¿Qué tal? Melhoraste. Bueno, así como le estaba diciendo, cuando estuvieron haciendo el examen, cuando corrigieron porque se quedó abierta en la plataforma para que miren, para que remiren y todo, no le llamó ninguna atención, no quieren hacer una pregunta directa con respecto a un caso clínico, en particular. Me están escribiendo en particular. 10 minutitos, tienen 2 preguntas iguales. La pregunta igual en sí, vamos a mirar ahora mismo, pero si es pregunta igual, es punto para ustedes. Si aceptaron uno, aceptaron el otro, es punto. Eso no se va a anular, ¿sí? No se preocupen por eso. Si no tienen ninguna pregunta en particular, podemos empezar lo que sería la revisión. En sí ustedes me dicen si quieren parar, me dicen si tienen alguna pregunta con respecto a algo. Entonces, Profe, sim, Das doenças bacias biliares que a gente viu, qual dói por mais tempo? Que a gente não especificou em todas, tipo, o tempo que dura. el cólico biliar es el único que va a desaparecer de manera espontánea o no en 4 o 6 horas. Eso es cólico biliar. Pasa de 6 horas y se torna continuo hasta 24, puede ser ya colecistitis, puede ser colanquitis, puede ser pancreatitis, ya se complicó. Eso es lo único que tienen que saber. Independientemente, si ustedes no calman el dolor no desaparece. Porque ahí ya es inflamado. Inflamado ya no para. Inflamado continúa. Esa nomás es la diferencia. Y ahí me van a decir, pero la coledocolitiasis es la misma cosa. La coledocolitiasis tiene un dolor que se le llama cólico subintrante. Es el dolor tipo cólico que cuando va a desaparecer, vuelve a aparecer. Va a desaparecer, vuelve a aparecer. Eso es el cólico subintrante. Pero sí sobrepasa de lo que sería 6 horas. ¿Está bien? profe, Sí. eu não quero perguntar nada da prova, não. Só vou pedir licença para sair, porque aqui tá começando a chover, tá dando muito raio, trovão, e se eu não desligar vai queimar meu computador, que tá sem bateria. Tá bom, sem problema. Tá o tempo horrível, aqui tá dando raio atrás de raio, se eu não desligar vai... Tá joia? Eu vou deixar meu nome aqui, ó, no chat, pro senhor, porque... Ah, tranquilo. Vai cair, tranquilo. obrigado, profe. Tá, tchau. Sin problema. Bueno, con respecto a lo que es el caso clínico, el examen físico del paciente, no sé por qué desapareció acá nuestro historial clínico. Es raro. Primero, al examen físico del paciente se constatan lesiones de color castaño, negruzco, con aspecto acartonado. ¿Y me dejó el nombre? Sí, me dejó. Bueno. Acartonado, según la clasificación de Benin. ¿Qué tipo de quemadura presenta el paciente? Si es acartonado, el nombre ya, cartón, toco, se rompe, se desprende, el paciente no tiene dolor, es tipo profundo. Eritematoso, rojo. Flictenar, ampolla. Tipo intermitente, blanquecino. Y profundo, marrón, acartonado. ¿Cuál es la característica de la quemadura que presenta el paciente del caso clínico? Dice. La epidermis y la dermis destruida presentan un aspecto blanquecino. No, blanquecino intermitente. La reproducción se produce a partir de los elementos como los folículos pilosos, glándulas sebáceas. No, eso es también de tipo intermitente. Este tipo de quemadura produce irritación de las terminaciones nerviosas por la que presenta hiperalgesia. Jamás.
El paciente que tiene una quemadura de tipo profundo es el paciente que tiene destrucción de las terminaciones nerviosas. Entonces, de la parte sensitiva nerviosa, entonces no le duele. El que tiene hiperalgesia es el tipo superficial. Cuando ustedes se queman con el sol, duele muchísimo. Cuando se queman con agua caliente, duele muchísimo. Pero en otro caso no. En este tipo, el crecimiento epitelial se agota dejando úlceras crónicas residuales. Sí, porque la parte más periférica donde haya todavía tejido vivo comienza a querer regenerar y se va regenerando y no le da porque la herida es muy grande y se queda una lesión ulcerativa grande. Perfecto. Preocupado por la afectación de la paciente, el familiar preguntó al médico si se quedaría con secuela, teniendo en cuenta el pronóstico de secuela de las quemaduras, ¿cuál corresponde a una localización especial? Piensen, localización especial, algo que le impida hacer su función. ¿Brazo le impide hacer su función? No. Vamos a ver lo mismo. No, no es brazo. ¿Tórax? No. ¿Se mueve? No. Palma de la mano. Ya no agarra. Entonces ahí ya hay compromiso. Esa era la respuesta. Nalgas, no, no es ano. Si era ano, sí. A nalga, no. Abdomen, no. Abdomen no impide que el paciente se mueva y haga su función. Entonces era palma de la mano. Paciente de sexo femenino de 60 años de edad con antecedentes de fumadora hace 25 años. O sea, le está diciendo el paciente fuma. El paciente fuma, tiene POC, tiene patología de base. Consulta en la urgencia por presentar disnea, dificultad para respirar. De inicio brusco, de repente le empezó, sin antecedente de trauma, no tiene trauma, le dice acá, no se accidentó. Acompaña el cuadro dolor en la región lateral y anterior, no sé por qué acá salió una T, tenía que ser I, del hemitórax del lado izquierdo. ¿Sí? O sea, tiene del lado izquierdo dolor y dificultad respiratoria. Ingresa y se le realiza una radiografía de tórax que muestra la imagen. Acá está nuestra imagen. En ningún momento yo les había mencionado que el líquido viene de abajo para arriba. El aire comprime en toda su extensión. Y acá está. El aire comprime en toda su extensión. Este es el parénquima. Si miran acá, parénquima. Si miran acá, no se ve parénquima. ¿Por qué? Todo el pulmón extendido, el pulmón comprimido. Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la patología observada en la radiografía de tórax? ¿Neumotórax traumático? No, les dijo no se accidentó, sin trauma. ¿Neumotórax sintomático? Sí, hay una patología base, EPOP. ¿Neumotórax hipertensivo? No, porque el diagnóstico no es radiológico, el diagnóstico es clínico. Derrame pleural, en ningún momento hubo líquido, entonces es sintomático. Teniendo en cuenta el hallazgo radiológico de la paciente según la clasificación en grados, ¿a qué grado la patología pertenece? Si vemos la radiografía, podemos darnos cuenta perfectamente que acá está nuestra línea hemiclavicular y ahí está nuestro parénquima pulmonar. O sea, era un grado 2. Prof, Sí. eu não entendi por que era pneumotórax, não era era pneumotórax sintomático. Eu marquei, eu acho que hipertensivo. El neumotórax hipertensivo, yo le iba a poner un caso clínico donde el paciente no respira, donde el paciente tiene una desaturación, donde el paciente está hipotenso, donde el paciente tiene mala condición. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico. Yo quiero más bien que ustedes graben que neumotórax hipertensivo es clínico. ¿Se puede ver un neumotórax grado 3 en radiografía? Se puede. Cuando el paciente es un paciente que tenga un neumotórax espontáneo de tipo simple, sí puede ser. Donde el pulmón contralateral trabaja el doble y como no tiene afectación, se va hasta que no aguante más, ¿verdad? Pero quiero que aprendan. Hipertensivo, clínico. Hipertensivo, clínico. Siempre. ¿Sí?
Certo. Son etiologías que producen la patología del caso clínico, excepto todo lo que sea patología del pulmón produce un sintomático. Tuberculosis, pulmón, sí.